Bueno, de vuelta por acá y vamos a proseguir entonces un poquito con la explicación de lo que estábamos viendo con el operador select, perdón, con la sentencia select y los operadores, ¿sí? Que estábamos condicionales básicamente, ¿sí? Que estábamos viendo. Bueno, hasta ahora estábamos viendo específicamente cómo se usaba la cláusula where con las condicionales, ¿sí? Con las condiciones que le establecíamos para que bajo esa determinada condición me devuelva una serie de registros, ¿sí? O una serie de conjuntos de registros desde la base de datos, digamos, de una determinada tabla, ¿sí? Así que obviamente veíamos una sola condición. Le decíamos, bueno, específicamente que una columna cumpliera con una serie de perdón, con una sola condición específica que la determinábamos, como lo veíamos en el video anterior, lo determinábamos básicamente con esa tabla que vimos de condicionales. A ver, lo vamos a ver de vuelta. Con esta tabla de condicionales que ya habíamos visto, ¿no? Los operadores de comparación, mayor, mayor igual, menor, ¿sí? El between, el in, el like, el if, no. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Pero a su vez, aparte de esto, nosotros podemos tener dos condiciones, ¿sí? Anidar dos condiciones básicamente, mediante un operador lógico, de tal forma de que podemos hacer más eficiente y podemos hacer más específica todavía la búsqueda sobre los datos de la base de datos, ¿sí? O sea, podemos específicamente establecer más condiciones, por así decir, para que los registros que se van a ser devueltos entonces sean más específicos, ¿no? Más eficientes. O sea que en la realidad lo que buscamos es que la consulta sea más eficiente a la hora de buscar los datos que necesitamos de la base de datos, ¿sí? O sea que, como muy bien dice ahí, producir un resultado único, ¿sí? Que no tengamos que estar después básicamente filtrando. Nosotros realizamos una consulta y después a su vez tengamos que estar nosotros filtrando la información desde esa consulta, ¿no? Si nosotros quisiéramos entonces a su vez filtrar más la información para que sea más específica todavía, para que devuelva datos más certeros, por así decir, de acuerdo a nuestra búsqueda, a lo que nosotros necesitamos o de acuerdo a la condición que nosotros queramos establecer, entonces obviamente que lo podemos hacer, ¿sí? Para eso existen los operadores lógicos, ¿sí? Que ustedes los estarán viendo ahora en estos momentos en la diapositiva. El operador lógico AND, el operador lógico OR y el operador lógico NOT, ¿sí? Con el operador AND y el operador OR lo que hacemos es básicamente, vieron que estábamos específicamente viendo las condiciones o los operadores condicionales. Bueno, veíamos uno solo, cómo se realiza, digamos, una condición, ¿sí? Cómo se elabora una condición. Lo que podemos hacer es unir o anidar muchas condiciones mediante estos operadores y comparar básicamente los registros después de acuerdo a estos operadores y a este anidamiento básicamente de muchas condiciones, ¿sí? Para extraer específicamente los valores que nosotros necesitamos, ¿sí? Fíjense que entonces, bueno, cuando nosotros tenemos dos condiciones, por ejemplo, vamos a arrancar con lo más simple, ¿no? Podemos armar muchas condiciones con muchos operadores lógicos, pero si, por ejemplo, fuéramos a trabajar con dos condiciones, o sea, una condición que habíamos visto, ¿no? Y después otra condición, a lo que me refiero condición, no, esa columna, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Que específicamente la condicionamos con un operador, ¿sí? O con un operador de condición, ¿sí? Y un valor específicamente, bueno, eso es un conjunto de condición, de una condición específica, mezclarla a su vez o anidarla con otra condición más, ¿sí? Mediante ese operador, el operador lógico. Si nosotros tenemos dos condiciones, entonces dos conjuntos de condiciones básicamente armadas, va a devolver verdadero, o sea, se van a extraer los datos siempre y cuando las dos condiciones se cumplan, básicamente, ¿sí? Si una de ellas no se cumple, directamente no lo extrae de la base de datos, no devuelve el valor,
básicamente, que no cumpla con algunas de las dos condiciones. Tiene que traer específicamente cumplir con las dos condiciones. Si cumple con una y no con la otra, directamente no se trae. Y obviamente menos todavía si no cumple con ninguna de las dos. En cambio, el operador OR puede ser que, o sea, traiga, básicamente entonces, extraiga los valores de la base de datos si se cumple uno, si se cumple el otro, y puede ser que aún así se cumpliera uno de los dos, también traería los datos, básicamente, extraería los registros que cumplan con algunas de las dos condiciones. Solamente no va a traer entonces los datos de aquellas condiciones que no se cumplen ninguna de las dos, ¿sí? Y el operador NOT, ¿sí? Estaría trayendo los datos cuando serían distintos a la condición, ¿sí? Serían lo contrario a la condición. Bueno, lo vamos a ver en ejemplo porque me parece que esto, si no, es un trabalengua y creo que con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Fíjense, acá tenemos entonces el uso del operador AND, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos una condición del where, ¿no? Que es salary mayor o igual a 10.000. Ese sería un conjunto de una condición, ¿sí? Formado por esas tres partes que ya habíamos visto, ¿no? Columna, operador y expresión, ¿sí? Y fíjense que después dice and job ID like, bueno, man sería el job ID es el tipo de trabajo, por así decirlo, ¿sí? Entonces fíjense que entonces acá el operador AND estaría anidando o estaría siendo parte, por así decir, de un enlace entre dos condiciones, ¿sí? Que se van a dar de acuerdo a lo que habíamos dicho recién, ¿no? A los valores de verdad o a los valores de una tabla de verdad que está basada en lo que les dije recién, ¿no? Solamente, básicamente, se van a traer los registros cuando se cumpla básicamente que el salario sea mayor o igual a 10.000 y cuando se cumpla específicamente que el trabajo sea todos los trabajos que comiencen con cualquier carácter, en el medio tenga man y terminen con cualquier carácter, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente esta... o solamente entonces se va a cumplir cuando sea true básicamente, o sea verdadero, que los salarios sean mayores o igual a 10.000 y sea verdadero también que los trabajos sean aquellos que comiencen con cualquier carácter y se man en el medio y terminen con cualquier carácter. En ese caso se van a traer entonces los registros específicamente que cumplan con eso. Si hay algún registro que cumple con salario mayor de 10.000, pero no cumple con la segunda condición, no se va a traer, básicamente. Lo mismo al revés. Si hay algún registro que cumple con la segunda condición, o sea, aquellos que empiecen con cualquier carácter, en el medio tengan man y terminen con cualquier carácter, pero no cumplan, digamos, que el salario sea mayor o igual a 10.000, tampoco se van a traer. Y obviamente tampoco se van a traer aquellos registros que no cumplan con ninguna de las dos condiciones, ¿sí? O sea que básicamente ustedes verán que AND lo que hace es anidar o enlazar, por así decir, dos condiciones, ¿sí? En este caso. La de la primera condición que está al lado del where, que es salary mayor o igual a 10.000, y la segunda condición que es joid like, bueno, y el patrón, básicamente, ¿sí? Ese es el funcionamiento, básicamente, del operador AND. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? ¿Qué es lo que estaríamos buscando con este operador? O sea, con esta sentencia del select, estaríamos entonces devolviendo todos los números de empleado, apellido, ID de trabajo, ¿sí? Y el salario de los empleados, básicamente que su salario sea mayor o igual a 10.000 y a su vez sí o sí se tenga que cumplir también que el JID, o sea el tipo de trabajo básicamente sea el tipo de trabajo de aquellos que comiencen con un carácter cualquiera, en el medio tengan men y termine con algún carácter cualquiera, ¿sí? Entonces fíjense que ahí estaría el resultado básicamente de eso que estábamos diciendo. Fíjense que Harnstein cumple con las dos condiciones, o sea, el JID comienza básicamente con cualquier carácter, en el medio tiene un carácter man, o sea, tiene MAN como carácter, y después termina con cualquier carácter, bueno, no termina
pero bueno, específicamente no tiene ningún carácter de después, pero bueno, o sea, si tuviera algún carácter, obviamente que no importaría porque el comodín dice que no importa lo que prosiga después de MAN, básicamente, ¿sí? Y a su vez, fíjense que el salario es mayor a 10.000, o sea, es un salario de 13.000, ¿sí? O sea que específicamente ese registro entonces cumple con las dos condiciones, que son las dos condiciones que tiene que cumplir. Fíjense, entonces este registro sería true, básicamente, o verdadero, el salario mayor o igual a 10.000, y sería verdadero entonces que el tipo de trabajo cumpla con ese patrón, básicamente, ¿sí? Los mismos slot key, ¿sí? También estaría cumpliendo con las dos condiciones, básicamente, ¿sí? Una es que el UID entonces cumpla con esta condición de ese patrón que debe cumplir de MAN, y a su vez también que el salario sea mayor o igual a 10.000. Todos los otros registros que no cumplan con esto, que sean true, o sea, que sean verdaderos las dos condiciones, no se muestran básicamente. Aún haya alguna de las dos condiciones que sea verdadera, seguramente puede haber algún empleado que tenga un salario mayor o igual a 10.000, pero que no cumple con el patrón de YoID, o al revés, o puede haber varios YoID que cumplan con el patrón de MAN, así como está ahí, pero que no tengan el salario mayor o igual a 10.000, obviamente no se muestran, ¿sí? Porque específicamente el operador AND trabaja de esa forma, o sea, ¿sí? El operador AND es un operador lógico que va a devolver los registros de aquellos que cumplan específicamente con las dos condiciones, ¿sí? Esto se puede determinar mediante una tabla de verdad, ¿sí? La tabla de verdad del operador AND. Y fíjense que acá está el operador AND, ¿sí? Y en la primera columna, debajo del operador AND está true, false y null. Y fíjense que a la columna del lado están los valores que podría tomar la segunda condicional. O sea, el primer condicional serían los que están en la primera columna, los debajo de AND, y los valores del segundo condicional serían los valores de la segunda columna. Y fíjense que cuando es true y true, devuelve true, ¿sí? Cuando es false y true, es false. Y cuando es null y true, es null. Después fíjense, comparando de vuelta el primer registro con el primer registro de acá, de la tercera columna, true y false devuelve false, ¿sí? False y false devuelve false, y null y false devuelve false, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente entonces esta tabla de valor nos está diciendo que solamente es true, los valores que van a devolverse son true cuando ambos son true, o sea, cuando las dos condiciones se cumplen, trae entonces como valor true, o sea, como valor verdadero, trae básicamente el registro. Si no, no lo trae. Aún se cumpla alguno de los dos registros, pero el otro no, entonces en ese caso no se traen básicamente, ¿sí? Solamente se van a traer todos aquellos que cumplan específicamente con las dos condiciones, ¿sí? Obviamente que también podemos crear muchas más condiciones, ¿no? Podemos evaluar muchas más condiciones, no hace falta que sean dos específicamente, o sea, que una condición lleve enlazado un AND con otra condición. Podemos elaborar muchísimas AND, ¿no? Podemos hacer 3, 4 anidados, digamos, con AND, ¿sí? O sea, evaluaciones del tipo de operadores lógicos con AND, ¿sí? Obviamente que todos los registros específicamente que se van a devolver son todos los que se cumplen con las condiciones que estamos evaluando, ¿no? O sea, si por ejemplo ponemos 3 AND, 3 condiciones básicamente enlazadas con un AND, obviamente que se tienen que cumplir las 3 para que traigan los registros. Las 3 tienen que ser verdaderas. Si no, algunas de aquellas que no cumplan, directamente no se trae, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver el operador OR. El operador OR, para que sea verdadero y traiga el registro, deberían ser los dos verdaderos o indefectiblemente uno de ellos verdadero, ¿sí? Para que se pueda traer. O sea,
O son los dos verdaderos, el salary mayor a 10.000 y el like, el UID que tenga ese patrón, o puede ser que sí, el salario es mayor que 10.000, pero no cumple con el patrón del UID, también lo trae, o al revés, o cumple con el patrón main de UID, pero no es un salario mayor de 10.000, también lo traería en ese caso, ¿sí? De la única forma que no traería ningún registro sería que los dos sean falsos, o sea, que no se cumpliera con ninguna de las dos condiciones, o sea que tanto el salario mayor de 10.000 como el UID no cumple con ese patrón, entonces directamente, si los dos no se cumplen, ahí directamente no trae los registros. Ahora, si alguno de los dos condiciones se cumplen, trae el registro. Y obviamente, si los dos se cumplen como en el LAN, digamos, si también lo trae, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, Hartz ya habíamos visto, ¿no?, que cumple con el patrón MAN y a su vez que el salario es mayor de 13.000, ¿sí? O sea que lo cumple. Pero fíjense acá Higgins. Higgins no cumple con el UID que básicamente tiene que cumplir con este patrón que tiene el MAN en el medio, no lo cumple, pero sí cumple que es mayor a 10.000, ¿sí? Entonces también lo trae. King, por ejemplo, también no cumple con el UID que establezca que tiene que ser MAN, pero sí cumple que el salario es mayor, a mayor de 10.000. Korchar también, específicamente, ¿sí? Fíjense acá Murgos, al revés, no cumple con que básicamente que el UID tenga ese MAN como patrón, ¿no?, en el medio, ¿sí? Pero no cumple que el salario sea mayor o igual a 10.000, o sea que con el conditional OR sí puede devolverse como posible valor verdadero, ¿sí? O sea, también lo trae. Y lo mismo, después los demás no. Ese sería el único caso que cumple con MAN y no cumple con, o sea, el condicional, cumple con el condicional like y el patrón y no cumple con el salario, digamos, ¿sí? Los demás todos cumplen con el salario y no cumplen con el patrón o cumplen con los dos, básicamente. Entonces, ¿cuándo es true? Básicamente, el valor de OR. El valor de OR es true cuando los dos son verdaderos, las dos condiciones se cumplen o alguna de ellas se cumple, ¿sí? O sea, una es falsa y otra verdadera, o la otra es verdadera y la otra falsa, bueno, también lo trae. ¿Cuál es el caso que básicamente entonces en el operador OR no se trae ningún registro? Bueno, en el caso de que los dos son falsas, o sea, no cumple con que el salario sea mayor o igual de 10.000, ni tampoco cumple que el UID cumpla con ese patrón, con el patrón live, básicamente. En ese caso no traería nada, ¿sí? Estas serían entonces las dos formas de los dos operadores. El operador, cómo funciona el operador AND y cómo funciona el operador OR, básicamente, ¿sí? Obviamente también, igual que acá, que el operador AND, también se pueden crear, se pueden anidar o enlazar con estos operadores lógicos muchas, ¿sí? Muchas condiciones, básicamente, ¿sí? No necesariamente tienen que ser dos condiciones como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Las evaluadas, básicamente, ¿sí? Se pueden anexar varias condiciones que cumplan con varias condiciones, ¿sí? O sea, ustedes estarán viendo entonces lo potente que es a esta altura ya se podrán ya estar imaginando lo potente que es la sentencia Select, ¿no? Lo que habíamos hablado en un primer momento. Una sentencia que permite básicamente infinitas formas de escribirla, ¿sí? O sea, por toda esta gran potencia que tiene detrás de la gran cantidad de combinaciones que podemos realizar entre expresiones, operadores lógicos, comparaciones, ¿sí? Que bueno, hacen que la sentencia obviamente sea muy potente al momento de tener que ejecutarla y al momento de traer los datos de la base de datos, ¿sí? Acá estaría entonces la tabla de verdad, ¿sí? Después ustedes podrán observarla con detenimiento, que básicamente es la tabla como yo le había dicho, ¿no? Que bueno, si las dos condiciones son true, el resultado es true. Si una es false y la otra es true, el resultado es true. Lo mismo al revés, si una es true y la otra false, también es true, ¿sí? A cualquiera de las dos que sea
true o false, true y la otra false, trae el valor, ¿sí? El resultado básicamente es true. Y si no, la única forma que no lo traería sería que los dos sean false, ¿sí? Acuérdense que AND es al revés. El AND solamente trae verdadero cuando las dos son verdaderas. Las demás son todas falsas, básicamente, ¿sí? Bueno, y después tenemos el operador NOT, el operador lógico NOT, ¿sí? Que lo que hace es negar básicamente a algún tipo de condicional, ¿sí? Que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, entonces en este caso, por ejemplo, nosotros se acuerdan que habíamos visto el condicional IN, ¿sí? Que lo que realizaba o lo que ejecutaba el operador IN, ¿se acuerda que era? Traía específicamente los registros que estén asociados o que contengan esas cadenas de caracteres que nosotros le pasamos entre paréntesis, ¿sí? Con las entrecomillados simples, básicamente, ¿sí? Bueno, cuando nosotros ponemos un operador NOT adelante, entonces un condicional, lo que le estamos diciendo que no haga lo que el operador está devolviendo, ¿sí? O sea, no haga lo que el condicional básicamente va a realizar, ¿sí? En este caso, entonces, le estamos diciendo que traiga el apellido, el Joe ID, entonces, o sea, el tipo de identificación de trabajo de los empleados, cuyo trabajo no sea itprog, stclear y srrep, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, que traiga todos los otros tipos de trabajo menos esos trabajos específicamente. Acuérdense que el IN lo que hacía, si no le ponemos el NOT, es supuestamente traería esos trabajos específicamente, ese ID de trabajo, ¿no? Bueno, de esos empleados que tienen ese ID de trabajo, básicamente. Bueno, en este caso, cuando le ponemos el operador NOT, estamos negando básicamente lo anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que lo que haría esta consulta es no traer esos trabajos, identificaciones de trabajo, identificadores de trabajo que sean los que se está pasando como paréntesis en la consulta, básicamente, ¿sí? Bueno, acá tendríamos la tabla de verdad, digamos, del NOT, ¿sí? O sea, es la negación, fíjense, si es true, la tabla de verdad, NOT sería false, si es false es true y si es null, bueno, queda con el mismo valor, básicamente, ¿sí? Y este operador se puede utilizar, como dice ahí, para las condicionales, digamos, between, like y null, ¿sí? Entonces fíjense que ahí habría algunos ejemplos. Fíjense, acá dice, en la primera dice donde yo ID not in hace account ADBP. Bueno, o sea, obviamente lo que estamos diciendo es que el identificador de trabajo no sea esos dos, que traiga cualquier otro menos esos dos que aparecen entre comillas. En el segundo dice que el salario no esté entre 10.000 y 15.000. O sea, lo que estaría trayendo básicamente son todos los salarios que están por fuera de ese rango, ¿sí? O sea, estaría trayendo todos los salarios menores a 10.000 y todos los salarios mayores a 15.000, digamos, ¿sí? Abajo dice que, bueno, cuyo apellido no sean los que empiecen que empiecen con cualquier letra, tengan una A en el medio y terminen con cualquier letra. O sea, traería todos los registros menos los que cumplen eso, básicamente, ese patrón, ¿sí? Y la última está diciendo que, bueno, que traiga todos los empleados que tienen comisión, básicamente, porque estamos negando que no tengan comisión. Si la comisión es null, quiere decir que no tienen comisión. O sea que si estamos negando eso, básicamente le estamos diciendo que traiga todos aquellos empleados que no tienen básicamente comisión, que tienen comisión, perdón, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces básicamente algunos ejemplos de lo que sería esto que estábamos comentando recién. Bueno, vamos a seguir entonces, como les dije, vamos a ver un ejemplo de esto que veíamos recién. Vamos a hacer unos ejemplos en la base de datos que tenemos. Y fíjense, bueno, vamos a ejecutar esta sentencia select, que lo que hace
Esta sentencia select entonces lo que haría es traer el nombre y el apellido de todos los alumnos cuyo apellido es García y la edad sea mayor o igual que 20. ¿Sí? Entonces la ejecutamos. Y bueno, tenemos entonces estos tres García. Bueno, habría que ponerle acá la edad para que usted sea más significativa la consulta. Bueno, y ahí están viendo, ¿sí? O sea, fíjense que al ser un AND, tiene que cumplir las dos condiciones. O sea, tiene que cumplir sí o sí que el apellido sea García y a su vez también que la edad sea mayor que igual de 20. Si no se cumplen ninguna de las dos condiciones, si alguna de las condiciones se cumple pero no la otra, no trae el registro. Y si ninguna de las dos condiciones no se cumplen, obviamente tampoco trae el registro. De la única forma que trae el registro básicamente es cuando se cumplen las dos condiciones. Fíjense, entonces acá el apellido es García, fíjense, estos registros que devuelve son García, obviamente, y todos cumplen que tienen la edad mayor a 20, mayor o igual a 20, ¿no? O sea, este tiene 25, 21 y 40, ¿sí? Entonces, esa sería la forma, entonces, cómo funciona el condicional, el operador lógico AND, ¿sí? Vamos a ver otro. Fíjense en esta otra, lo que vamos a hacer. Básicamente, entonces, es traer todos los alumnos que, bueno, también le vamos a agregar edad acá para que sea también más significativa la consulta y veamos los resultados. Fíjense, entonces, acá lo que le estamos diciendo, entonces, que traiga el nombre, apellido y la edad de todos los alumnos que empiecen con A, ¿sí? Y que a su vez sean menores a 25, ¿sí? Vamos a ver entonces ¿qué trae? No trae nada, porque no hay ninguno que empiece con A y que sea menor a 25. El apellido. Bueno, apellido creo que con A, ya vemos, podríamos ingresar alguno para que vean. Apellido con A no había ninguno. Albertario creo que había uno. Sí, Albertario. Bueno, podríamos ingresar alguno que sea con A para que entonces traiga algo y sea menor a 25. A ver, vamos a ingresar algún otro. El último que ingresamos, a ver cuál es el DNI. El DNI 18. Entonces vamos a ingresar 18, 19. Y el apellido entonces que empiece con A. Aras, ¿sí? Y que a su vez sea menor, como había dicho, que de 20, menor 25. Entonces le vamos a poner 23. Y le vamos a poner que vive en Catamarca. Marca 678. Listo. Bueno, ahora vamos a ingresar. Entonces, un valor listo. Bueno, supuestamente ahora debería traer ese registro, ¿sí? A ver. Porque cumple con las dos condiciones, ¿no? Empieza con A y es menor que 25. Y obviamente sí, ahí está, ¿ver? Alberto Aymaras, 23 años y obviamente empieza con A. Obviamente que los otros no los trae porque no cumple con ninguna. Vieron que recién aparte no trajo nada porque obviamente no había ningún registro que cumpliera con esas dos condiciones, ¿no? O sea, con la condición de que empiece con A y sea menor que 25. Bueno, ahora que ingresamos uno específicamente que cumple con las condiciones, ahora lo trae, ¿sí? Esa es la forma entonces cómo funciona el condicional, el operador lógico AND, ¿sí? Acá vamos a ver entonces un ejemplo de lo que sería el operador OR, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a decir ahora es que seleccione todos los cursos, todas las especialidades que empiecen con P, ¿sí?
tiene que cumplir con eso. O también que la especialidad sea electrónica, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué va a traer acá? Acá va a traer todas las especialidades que empiezan con P y que sean electrónicas, ¿sí? O sea, que ambas sean true. Que la condición especialidad like empiece con P sea true y que especialidad sea electrónica sea true. Pero a su vez también va a traer todas las especialidades que empiezan con P y por ahí que no sean electrónicas, y va a traer también todas aquellas que sean electrónicas pero que a lo mejor no empiecen con P, ¿sí? ¿Cuáles no va a traer? Las que no cumplan con ninguna de las dos condiciones, ¿sí? Cuando las dos condiciones son falsas, básicamente, entonces esa es la única forma que no trae ningún registro. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, fíjense. La especialidad, básicamente, entonces empieza con P y es electrónica, y no es electrónica, bueno, cumple, ¿no? Trae programación. Y a su vez también cumple con que pueda ser electrónica, pero que no empiece con P, porque trae electrónica, fíjense. Y bueno, la única que dos que trae son electrónica y programación, ¿no? Obviamente, porque empieza con P y a su vez es igual a electrónica. Así que obviamente por eso trae programación y electrónica. Digamos programación porque empiezan con P. A ver, otra especialidad con P. No se me ocurre otra con P. Bueno, no vamos a complicarnos mucho. Pero bueno, fíjense que a su vez hay otras especialidades, ¿no? Ciencia económica, automotores, programación, ciencias naturales, ¿sí? Hay muchas otras especialidades y obviamente que no cumplen con alguna de las dos condiciones. Esta sería que cumplan por lo menos con alguna de las dos condiciones, ¿sí? O que las dos sean verdaderas o que se cumpla que por lo menos una de ellas sea verdadera. Entonces ahí trae. Cuando no cumple con ninguna de las dos, obviamente que no la trae, como habíamos visto recién, ¿no? Que no traía las otras especialidades, básicamente. Bueno, otra consulta podría ser esta. Fíjense. A ver, vamos a ejecutarla. Bueno, esta estaremos diciendo que traiga todos los alumnos cuyo apellido sean Bustos y Martín, o que la edad esté entre 25 y 30 años, ¿sí? O sea, específicamente, o que me traiga estos dos apellidos, o por lo menos que me traiga que la edad sea 20, 25 y 30 años, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, cualquiera de las dos condiciones que sea cierta va a traer. Si las dos son ciertas, obviamente trae el resultado, o que alguna de las dos sea cierta, también va a traer el resultado. La única forma que no va a traer nada con el conditional or es que ninguna de las dos sea cierta. Bueno, y ahí estaría trayendo, ¿no? Fíjense. Bueno, habría que traer la edad porque si no, también de vuelta acá no es significativa la respuesta. Edad. Bueno, ahí está, fíjense. Entonces, fíjense, el apellido es Bustos. Fíjense que acá hay un Bustos, ¿sí? Se atrae, y fíjense que cumple con las dos. Las dos son true, porque es Busto y a su vez también la edad está entre 25 y 30. Entonces, este sería true, las dos condiciones, true, y por eso lo trae. García no está entre Bustos y Martín, pero sí la edad está entre 25 y 30, o sea que lo trae. Martín también no es. Martín es también y cumple con las dos. Fíjense, también acá es true y true. Es el apellido Martín y a su vez la edad está entre 25 y 30. Bustos ya dijimos que sí. Vélez, por ejemplo, cumple con una de las condiciones, que es la edad está entre 25 y 30. No es apellido Bustos ni Martín. Alonso también lo mismo. O sea, el apellido, la edad está entre 25 y 30. Cumple con eso. Y Gómez también, ¿sí? Obviamente que fíjense que hay muchos otros apellidos y muchos otros nombres. Muchos otros apellidos con otras edades, que fíjense, Romero tiene 45, no lo trae porque obviamente no cumple con ninguna de las dos condiciones, ni que sea Martín, ni que sea Bustos, ni tampoco la edad está entre 25 y 30, básicamente, ¿sí? Por lo menos tiene que ser, cuando yo uso el conditional or,
alguna de las dos condiciones tiene que ser verdadera. O pueden ser las dos verdaderas, como en el caso de Busto, ¿no? Fíjense, Busto cumple que es Busto y a su vez es mayor, está entre 25 y 30, lo mismo que Martín. O puede ser que algunas de las dos condiciones se cumplen. Si no se cumple ninguna de las dos, no trae el resultado. Acá, por ejemplo, estaremos diciendo que no traiga todos los apellidos que empiecen con B y la edad no sea 20, 25 y 30, para ver el comportamiento de lo que es el not, ¿no? Bueno, lo vamos a poner en not. Bueno, lo que estamos diciendo básicamente acá entonces, que el apellido no empiece con B, ¿sí? Y que a su vez la edad no sea alguna de esas edades, 20, 25 y 30, ¿sí? Y a su vez estamos usando el condicional AND, el operador lógico AND, ¿sí? O sea que tiene que darse que las dos sean true, las dos condiciones sean true, o sea que no sea que empiece con B y que a su vez no sea ninguna de esas edades. Si se cumple eso, traiga los resultados, ¿sí? Traiga los registros. Fíjense, a ver, vamos a ejecutarlo, a ver si hay algún registro que cumpla con eso. Bueno, sí hay mucho, fíjense, ¿no? Bueno, él dice que la primera condición dice que no tiene que ser B, o sea, no tiene que empezar con B. Bueno, obviamente el apellido acá de García no empieza con B, Olmeda no empieza con B, García no empieza con B, ¿sí? Y fíjense que obviamente la edad no es ni 20, ni 25, ni 30, entonces por eso lo trae, básicamente, ¿sí? Olmedo tampoco, García tampoco, ¿sí? O sea que básicamente todos estos registros cumplen con eso que estamos diciendo. A ver si habrá alguna que tenga esa edad, a ver si lo trae. Vamos a hacer lo contrario, vamos a sacar los not, a ver si hay alguna que lo cumpla. Not. Uy, perdón, no lo seleccione. No hay ninguna. O sea que no hay ninguno que traiga, no hay ninguno que sea con B, empiece con B y que tenga esa edad. Bueno, vamos a crear uno, a ver si lo trae. Entonces Antonio Báez, ¿sí? Y que le da sea 20, por ejemplo, ¿sí? Y que viva en Rondeau 677. Listo. Bueno, vamos a entonces ingresar este registro. Fíjense que entonces si ejecuto la última, que empiece con B y que tenga 20, me va a traer ese, específicamente porque cumple, ¿sí? Antonio Báez, fíjense, perfecto. Y si ahora ejecuto la otra, no me debería traer a Antonio Báez entre todos los resultados. A ver. Fíjense acá, a ver si está Antonio Báez. Y fíjense que no está, ¿sí? No está Antonio Báez, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia por ahí de cada una de las consultas. Bueno, otra sería esta, por ejemplo, bueno, que dice que la edad no esté entre 25 y 30, que traiga a todos los alumnos que no tengan la edad entre 25 y 30, por ejemplo, ¿sí? Esta sería entonces esa, para que vean entonces el funcionamiento de lo que es el operador NOT, o sea, la negación, ¿sí? Entre 25 y 30. Bueno, esto entonces sería, la consulta sería esa, ¿no? De
la que estamos armando, la que estamos ejecutando, estaría trayendo el nombre, bueno, le vamos a poner la edad también para que sepamos a ver si está trayendo bien los datos. Traería el nombre, apellido y la edad de los alumnos que no estén entre 25 y 30. O sea, ¿qué va a traer básicamente? Todos los que están por debajo de 25 y todos aquellos que tengan más de 30, básicamente, ¿sí? Traería esta consulta. Ahí está, ¿ven? Fíjense, entonces trae 21, 32, ¿ven? 40, son todos arriba, 35, 45, 22, abajo, ¿sí? 42, trae todas las edades que no estén comprendidas entre ese rango, ¿sí? Las edades que están por fuera de ese rango, básicamente. Bueno, y ahí parece va el último que puse, ¿sí? Bueno, después obviamente vamos a ver ahora la cláusula order by. Bueno, vamos a ver esta cláusula y con esto terminaríamos este video. Fíjense, existe otra cláusula, que es la cláusula order by, que lo que hace básicamente que es ordenar las filas que recuperamos. Podemos hacer el sinfín ¿no? Que vimos recién de cláusulas de where, el cláusula where con todos los condicionales básicamente a lo que podemos someter en la cláusula where obviamente condicionales, operadores lógicos, ¿sí? Todo, y al final de todo ordenar esa salida, ¿no? Ese registro, que se ordenen básicamente en base a alguna directiva que nosotros les podemos dar, ¿sí? Fíjense que entonces para poder ordenar esos registros devueltos, lo hacemos con la cláusula order by. Obviamente que la cláusula order by siempre es la última. Esta sería como la cuarta parte, por así decir, de una sentencia select, ¿sí? La primera era el select, después from, después where y abajo de todo order by. Yo les decía que generalmente las sentencias select están formadas por tres partes porque esta cláusula a veces no se pone muchas veces, ¿sí? Por eso les decía que había otras dos cláusulas, pero que generalmente por ahí no aparecen en todas las consultas select, ¿sí? Las que sí o sí siempre aparecen son las tres que vimos anteriormente. Esta, dependiendo del caso, obviamente que quisiéramos o no ordenar los registros en la devolución, puede aparecer o no aparecer, ¿sí? Si generalmente nosotros no ordenamos y no decimos que ordene bajo una determinada cláusula, por así decir, bajo una determinada forma, los registros, la forma en que se devuelven por defecto siempre es en orden ascendente, ¿sí? Si no, podemos específicamente determinar de qué forma queremos que se devuelvan esos registros, ¿sí? Y como habíamos dicho recién, la forma de ordenarlo es con esta cláusula order by. Y fíjense que se pone como lo estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo de esta consulta select estaríamos devolviendo entonces el apellido, el ID, digamos, del trabajo, el identificador del trabajo, el identificador del departamento, la fecha de contratación, y está ordenado todo por la fecha de contratación, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? Eso es lo que básicamente aparece, fíjense, en la consulta, ¿sí? O sea, aparece entonces el apellido, el identificador del trabajo, el departamento, ¿sí? Que pertenece el empleado, y ordenados de menor a mayor de acuerdo a la fecha en que fueron contratados los empleados, ¿sí? Esa es la forma entonces como funciona la cláusula order by. Es order by y básicamente la columna que queremos por la que esté ordenada, ¿sí? Bueno, fíjense, acá está explicado un poquito todo lo que estábamos hablando recién. Cuando no está definido básicamente cómo devolver esos registros, y queremos básicamente ordenarlos de alguna forma, ¿sí? Darle un orden a esos registros que se devuelven de la base de datos, lo podemos hacer entonces bajo la cláusula order by, ¿sí?
De esa forma, bueno, los ordena los resultados básicamente de acuerdo a una condición que nosotros determinemos, ¿sí? Se puede, bueno, especificar una expresión, se puede especificar un alias, ¿se acuerdan cuando veíamos los alias en las columnas? ¿Sí? Se puede especificar una posición de la columna específicamente, como la condición de la ordenación, ¿sí? O sea, se puede realizar de varias formas, ahora lo vamos a ver, ¿sí? La sintaxis, bueno, ahí la están viendo, habíamos dicho, ¿no? Está cuatro bloques que tiene, que está formado generalmente la sentencia select. Bueno, esta de order by puede ir o no puede ir, dependiendo del caso. Ya vamos a ver que hay más cláusulas todavía también que pueden ir en la sentencia select. Las que generalmente siempre aparecen son las tres primeras, ¿sí? El select, from y el where. Order by puede aparecer o no. Y se puede expresar, fíjense que se puede ordenar por una columna, por una expresión, o sea, numérica, indicando la columna que vamos a ordenar, o por una posición numérica, como dijimos recién, ¿sí? Una expresión, perdón, tipo alias, se puede ordenar por un alias también, y se puede ordenar por la posición de la columna, en número, básicamente. Y el as-des sería ascendente o descendente, de acuerdo a cómo querramos ordenar los datos, ¿sí? Bueno, ahí abajo lo dice, ¿no? Orden al fin en forma ascendente, orden por defecto, generalmente cuando uno no pone, siempre no pone la sentencia order by, siempre se ordenan de esa forma, y si no, en forma descendente, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Una de las formas entonces sería, fíjense, ordenar en orden descendente, y acá lo que estaría haciendo la sentencia select, digamos, sería ordenar por fecha de contratación, básicamente forma descendente. O sea, al revés, ¿no? Sería desde la fecha más nueva a la fecha más antigua, básicamente. Y lo que estaría devolviendo es lo mismo que la que vimos anteriormente, ¿no? Acá, en esta, ¿sí? El apellido, el tipo de trabajo, el departamento y la fecha de contratación. Pero acá al revés, ¿no? Cuando ponemos des, digamos, DSC, digamos, es descendente, o sea, estaría básicamente ordenado desde la fecha más nueva, la fecha más actual, a la fecha más vieja, por así decirlo, ¿sí? Otra de las formas que podríamos también ordenar usando la cláusula order by, fíjense, es por el alias. ¿Se acuerdan cuando vimos el alias en los primeros videos, ¿sí? del SQL? Que nosotros podíamos poner un alias para específicamente a la columna que vamos a mostrar en la tabla, en los datos que van a salir mostrados, digamos, los registros. Podríamos esa columna básicamente ponerle un nombre específico, eso era el alias, ¿sí? Bueno, lo que podemos hacer si estamos usando un alias, como en este caso, por ejemplo, que salario por 12, o sea, el salario que lo multiplicamos por 12, le pusimos un alias que se llama ANSAL, ¿sí? Salario anual. Podemos usarlo ese alias en la cláusula order by, diciendo que queremos que se ordene por ese alias, básicamente, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Entonces ahí estaríamos en el segundo ejemplo, en el ejemplo 2, estaríamos viendo entonces esta sentencia select que básicamente lo que hace es traernos entonces el identificador del empleado, el apellido, con su salario multiplicado por 12 y ordenados en base a el salario, ese multiplicado por 12, ¿sí? Eso es lo que básicamente haría. Bueno, ¿cómo es el orden por defecto? Obviamente dijimos, ¿cómo funciona un poco order by? El orden por defecto siempre es el ascendente, ¿no? Si no indicamos nada, siempre la forma, entonces, cómo ordeno de alguna manera los datos en la devolución SQL, o sea, y los sistemas gestores de base de datos siempre es ascendente. Los valores numéricos se muestran con los valores más bajos, primero, ¿sí? O sea, cuando es ascendente, básicamente, ¿sí? Los valores de fecha se muestran con el primer valor en primer lugar, ¿sí? O sea, obviamente, desde el más bajo, desde la fecha más vieja a la más nueva, si es ascendente. Si no, hay que ponerlo al revés, básicamente, ¿sí? Hay que indicarle específicamente descendente para que lo haga en forma contraria, o sea que la fecha más nueva a la fecha más actual a la fecha más
más vieja, por así decirlo. Los valores de caracteres se muestran, como dice ahí, en orden alfabético, ¿sí? Obviamente de la A hasta la Z, si es ascendente. Si no, hay que indicarle, si es descendente, lo contrario, ¿no? Hay que indicarle que lo ordene desde la Z a la A. Los valores nulos se cuentan al final siempre, ¿sí? Cuando ya hacemos una ordenación, siempre se ponen los valores nulos, se ponen al final, ¿sí? Al final de todo, cuando indicamos que se van a ordenar. Y se puede ordenar también por una columna que ustedes nos muestren en la proyección, o sea, en el select, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos, vieron las columnas, si hay alguna de las columnas que no está ahí, una columna de la tabla, ¿no? Que pertenece a la tabla, pero no está en la proyección, o sea, no está indicada básicamente en el select, sí podemos ordenarla por una columna que no esté, básicamente, ¿sí? Bueno, acá en el tercer ejemplo, básicamente, estamos ordenando, como yo les decía, podemos también ordenar por un número, o sea, ¿y qué indica ese número? Básicamente la columna que estamos mostrando, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos seleccionando el apellido, el trabajo, el tipo de trabajo y el department ID, o sea, el número de departamento y la fecha de contratación, y le estamos diciendo que lo ordene por el número de departamento, ¿sí? Porque la columna 3 que estamos mostrando es department ID, o sea, el número de departamento, ¿sí? Así que en ese caso, por ejemplo, estaría ordenándolo por número de departamento, en forma obviamente ascendente, ¿no? Desde el más chico, el departamento de número más chico, al número más alto, básicamente, ¿sí? O también podemos hacerlo por varias columnas, ¿sí? En ese caso, lo que hace el motor, digamos, de ejecución de la consulta, lo que hace es repartir entre las dos columnas cuáles serían los registros que van cumpliendo con el ordenamiento, ¿no? O sea, obviamente tratando de cumplir entre los dos, entre el Department ID y el salario, que se cumpla que sean de menor a mayor, básicamente, ¿sí? Entonces ahí el motor de ejecución lo que realiza un poco es una combinación entre las dos columnas para poder entonces mostrar mostrar los datos, los registros, de forma que queden ordenadas de menor a mayor, ¿sí? En forma bueno, en este caso sería al revés porque es descendente, se quedarían entonces de mayor a menor, ¿sí? O sea, estarían mostrando la combinación entre departamento y salario, mostrándose siempre los salarios y los departamentos más altos para abajo todos los salarios y departamentos menos bajos, con valor menor, por así decirlo, ¿sí? Esa es la forma en que podemos realizar. Entonces serían 4 la forma en que podríamos ejecutar esta cláusula, ¿sí? O sea, la forma en que podríamos ordenar los datos y ordenarle básicamente al motor de ejecución cómo queremos, digamos, que ordene ese tipo de datos, ¿sí? Lo habíamos dicho anteriormente. Una sería poner específicamente la columna. La otra lo podríamos hacer por medio de un alias, ¿sí? También. La otra sería básicamente ordenarlo por un número que indica la columna que estamos a punto de ejecutar, ¿sí? de la sentencia select, o sea, la columna que estamos eligiendo o que estamos proyectando en la sentencia select, ¿sí? O sea, en la fila de donde dice select. Y la otra sería ordenarlo por varias columnas, ¿sí? De esa forma ahí el motor trabaja en un tipo de combinación que hace que trata de que se cumpla, por así decir, que las dos columnas respeten el mayor, bueno, en este caso sí es descendente, así que el mayor valor de los dos cumplan, básicamente que sean los valores más altos hacia los valores más bajos, por así decirlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos de esto y ya con esto terminaríamos el video. Bueno, acá por ejemplo vamos a ejecutar esta sentencia, ¿sí? Que lo que nos estaría diciendo es, bueno, es una sentencia que
Básicamente, bueno, muestra el apellido, el nombre y la edad de los alumnos que son menores a 30 y que están, ordenados por el apellido en forma descendente, o sea, desde la Z a la A, básicamente, ¿sí? En orden descendente. Así que vamos a ver. Bueno, y fíjense que acá estarían todos los que son menores que, perdón, ¿cuánto era? Menores que 30, fíjense la edad, y el apellido, fíjense, va desde la B para abajo, ¿no? Hasta la A, ¿sí? O sea, sería del orden desde la Z a la A, básicamente, ¿sí? Esa sería una. Vamos a ver otra. En esta otra sentencia select, hemos llamado al apellido con un alias que se llama ref, ¿sí? Estamos diciendo que el apellido se denomine ref, ¿sí? Como de referencia, y nombre de todos los alumnos que son mayores a 28 y que esté ordenado por el alias, ¿sí? Que indicamos recién. Así que fíjense que acá en vez de apellido aparece ref, ¿no? Porque estamos renombrando, por así decir, con un alias la columna. Bueno, y ahí aparece, ¿no? Ref. Y le estamos diciendo entonces que esté ordenado por apellido, ¿no? Como no indicamos como no indicamos, digamos, que sea descendente, obviamente que lo hace, por defecto lo hace ascendente, de la A a la Z. ¿Sí? Bueno, la otra forma sería ordenarlo por un número, como habíamos dicho recién. Entonces, fíjense que acá va a mostrar todos los apellidos que estén entre 25 y 30 años, que tengan entre 25 y 30 años, ¿sí? Y que estén ordenados, ¿por qué? Por la edad, ¿sí? Porque es la tercera columna. Obviamente que van a aparecer los de menor edad a mayor edad, porque es por defecto lo que hace, ¿sí? Bueno, y acá está, ¿ven? O sea, son todos los apellidos que están entre 25 y 30 años, y ahí están ordenados, obviamente, de menor a mayor, ¿sí? Porque es por defecto como lo hace, ascendente. No hace falta poner ascendente cuando lo va a hacer por defecto, ¿sí? O sea, no hay ningún problema de ponerlo porque no daría error la consulta, pero no haría falta. Y bueno, estaría ordenando por la tercera columna, básicamente. Y este último estaría ordenando por dos columnas, ¿sí? Fíjense entonces que traería todos los alumnos, el apellido, el nombre y la edad de todos los alumnos que son menores o iguales a 30 y que a su vez estén ordenados con el nombre y el apellido, ¿sí? En forma ascendente. Bueno, y ahí está, ¿no? Fíjense que trata de ubicar de alguna manera todos los apellidos en esa combinación de que terminen siendo la combinación termine cumpliendo, por así decir, el ordenamiento, ¿no? El orden. Fíjense que, bueno, primero acá puso A y A, los dos A, como primero, después dio prioridad antes de apellido B, dio prioridad a acá, aunque el nombre es R, ¿sí? Después, bueno, fíjense que dio prioridad acá a B, al apellido que empezó con B, y el nombre empieza con A, y después otro que empieza con B, aún el nombre sea S, ¿sí? Pero le dio más prioridad a que este apellido que empieza con C, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿ven? Entonces va haciendo una combinación básicamente de tal forma que deje si lo ordenamos por los dos atributos, por las dos columnas, básicamente va dejando ordenado de tal forma, de la mejor forma posible, digamos, para que queden ordenados en forma ascendente, ¿sí? Desde la A a la Z. Bueno, y esto sería todo, porque bueno, después en los próximos videos vamos a seguir viendo entonces esto de lo que son las funciones de grupo para la sentencia CELE, ¿sí? Así que seguiremos entonces en los próximos videos.